Continuamos con nuestro siguiente expositor. Se trata del ingeniero Pablo Izquierdo Salvador, director de Normativa Técnica de Circuitos Alternativos de Comercialización del Ministerio de Agricultura. Les contamos que Pablo es ingeniero agrónomo por la Universidad Central del Ecuador. Tiene un posgrado virtual sobre Economía Popular y Solidaria y Desarrollo Local por la Universidad Nación General de Sarmiento en Argentina. Cursa una maestría de Políticas Públicas en la Flaxo. Ahora Pablo Izquierdo nos presenta el tema Circuitos Alternativos de Comercialización. Pablo, bienvenido. Buenas tardes con todos y todas. Reciban un saludo desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y en particular del Viceministerio de Desarrollo Rural, del cual la Coordinación General de Redes Comerciales es parte. Bueno, quisiera empezar tal vez hablando de un contexto general y tal vez un poco conceptual respecto a los sistemas agroalimentarios mundiales. Según Harriet Friedman, estos son periodos históricos de relativa estabilidad en relaciones internacionales de poder y propiedad. Marcan un nuevo ordenamiento de la economía agroalimentaria mundial. Determinan una combinación de estrategias del Estado, de la movilidad migratoria de las poblaciones y sus movimientos sociales, y las apuestas de corporaciones alimenticias. Se genera una diversidad de intereses que definen las relaciones de cada uno de estos regímenes. Y en particular generan un reacomodamiento en las formas de producción, distribución y consumo de la economía agroalimentaria mundial. Partiendo de esto, varios autores consideran que vivimos actualmente en un régimen corporativo, donde los principales actores son corporaciones nacionales o transnacionales vinculadas con la alimentación de diferente forma. Estos son complejos agroindustriales y corporaciones también de distribución de alimentos al minoreo, las cadenas de supermercados, los retailers. Ellos definen la demanda de alimentos frescos y procesados, logran generar cambios en los sistemas productivos locales y están generalmente alejados de los sitios de producción. Partiendo de esta definición o ubicación un poco más conceptual y contextual, quisiera hablar, y esto como un abuelo de pájaro nada más, de entonces las dinámicas de los mercados y supermercados en el Ecuador respecto a la comercialización. Tomando en cuenta datos del CIPAE, que es el Sistema de Investigación de la Problemática Agraria en el Ecuador, cerca del 60% de consumidores de Quito y Guayaquil adquieren sus alimentos en supermercados. Entre el 30 y 40% de la población nacional los adquiere en los mercados populares y ferias libres. El abastecimiento de alimentos de estos canales está concentrada en pocos proveedores. De hecho, datos de CIPAE mismo, entre 2002 a 2004, una grande cadena de supermercados redujo el número de proveedores que tenía de 2.500 a 240. Y los cambios en las dinámicas productivas locales también son generadas a partir de la demanda que surge en estos espacios. En cuanto a estos cambios de las dinámicas productivas, hablamos de, por ejemplo, demandas internacionales, externas, de productos y en zonas donde nunca se había producido cultivos como alcachofa, que incluso sonaban en ese entonces como algo totalmente extraño para los productores locales, o espárragos. Dedicaban su producción pues a generar ese tipo de cultivos para exportación, y si es que había algún cambio en el mercado, pues también era afectada el sistema productivo de ellos, toda la economía familiar que ellos estaban generando alrededor de estos cultivos. O hablamos también de agricultura por contrato, de grandes empresas agroindustriales que requieren algún producto en particular y pues contratan a productores para que puedan destinar sus tierras a la producción de carne de pollo, por ejemplo. Pollos reciben todos los insumos, reciben balanceado, etcétera, y también se les compra a los pollos y cambian totalmente la producción local hacia destinar su producción al consumo de lo que está demandando esta empresa. Bueno, desde la Coordinación de Redes Comerciales nosotros trabajamos con agricultura familiar campesina. Entonces quisiera también que vayamos entendiendo qué es la agricultura familiar campesina, por qué ese va a ser el enfoque que quiero dar esta conferencia, y sobre todo ese es el trabajo que nosotros hacemos desde el espacio de la Coordinación de Redes Comerciales en el interior del MAGAP. Entonces, algunas características de la agricultura familiar
campesina. Primero, mano de obra familiar de manera predominante. Los grupos familiares deciden sobre la gestión de la unidad productiva. La agricultura familiar campesina tiene un sinnúmero de actividades productivas, no es solamente agrícola. Hablamos de recolección, hablamos de pesca artesanal, hablamos de producción pecuaria, producción agropecuaria, agrícola también. Es en nuestro país, de manera particular, totalmente heterogénea y diversa, dadas las diferentes regiones que tenemos, dada también la diversidad de nacionalidades que tenemos en el Ecuador. Tiene un fuerte vínculo territorial, están muy arraigados a su territorio y tienen esa identidad también local bastante fuerte. Ayudan mucho en la conservación del patrimonio genético, al poder mantener la producción de ciertos cultivos que son ancestrales. Por ejemplo, hablamos de diferentes variedades de papas nativas que ahora ya se van comercializando como productos gourmet, al tener coloraciones particulares que finalmente son antioxidantes. Y se ha puesto de moda todo este tipo de productos en los alimentos, de consumir antioxidantes, los omegas, etc. Tienen prácticas solidarias y comunitarias tanto en su producción como en la comercialización de sus productos. Se genera a través de la transmisión de padres a hijos los saberes y conocimientos ancestrales en la producción. Y son fundamentales. La agricultura familiar y campesina es una parte totalmente importante en el alcance de la soberanía y seguridad alimentaria en el país. Aproximadamente 60% de los alimentos que consumimos diariamente en nuestra mesa proviene de la agricultura familiar y campesina. No tenemos datos sobre su incidencia a través de los diferentes canales, tanto convencionales como alternativos de comercialización, pero es lo que se estima, y no solamente en el Ecuador. La agricultura familiar es un sector agrícola que lo encontramos a nivel mundial, y en todos los países tiene este aporte en la alimentación nacional. En el caso del Ecuador, nuevamente, dadas las diversas regiones que existen, facilitan también una producción bastante amplia de productos, y además esos productos se los puede encontrar a lo largo del año, ¿no? Entonces, se nota de una manera más notoria, más evidente, esta contribución en cuanto a la alimentación local. Ahora, vinculemos ambos espacios, ¿no? Los mercados, supermercados y la agricultura familiar y campesina de la que les estoy hablando. En muchos espacios de mercado, sobre todo, tanto en los mercados municipales como en los mercados mayoristas encontramos esto: control de los espacios por parte de los comerciantes. Es muy difícil para un agricultor poder entrar a un mercado y poder él vender los productos. Están dominados por comerciantes en su gran mayoría. Hay algunas excepciones, y de hecho Cuenca es un caso bastante interesante. El mercado central en Cuenca, el más grande, tiene un espacio específico para productores donde están identificados como productores y la gente puede decidir ir a comprar al productor. Además son productores agroecológicos. La producción agroecológica en todo el Azuay, en Loja, es bastante fuerte, bastante organizada, tiene una trayectoria y han logrado este tipo de posicionamientos en los mercados. Sobre todo en mercados mayoristas, ahí sí, hay condiciones restringidas de acceso y tal vez pueden entrar los productores, pero solamente en horas de la madrugada. Ingresan y básicamente es para abastecer a los comerciantes que están allí mismo vendiendo luego los productos con un precio más alto, evidentemente. Pero no tienen la oportunidad de poder ellos vender directamente al consumidor final. Entonces llegan en la madrugada, descargan los camiones y se acabó. Ahora, en el caso de los supermercados y esta vinculación con la agricultura familiar, la demanda de los supermercados en este sentido es siempre de volúmenes grandes, frecuencias cortas en cuanto a la entrega. Los pagos son diferidos, 30 a 45 días. Tienen escaso o nulo poder de negociación frente al supermercado. Tienen además una inestabilidad de los precios porque dependen totalmente de la oferta y la demanda. Así se establecen los precios, así es como el supermercado va a comprar, así es como está llevando su negocio. Se genera una tendencia al monocultivo dado los altos volúmenes que les decía antes. Existe una dependencia entonces de intermediarios.
Okay, yo no puedo, como productor, mi producción no es lo que puede abastecer al supermercado, pues entonces un intermediario aprovecha esto y logra comprar a varios productores, alcanza el volumen que necesita ofertar, además les paga en efectivo muy por debajo del precio al que él va a vender, en este caso, a las cadenas de supermercado, y lleva pues la producción, y él es el que hace la negociación con las cadenas. Y por tanto tienen estos precios inequitativos. Es interesante que se han hecho estudios también en cuanto a los márgenes de ganancia, que los intermediarios minoristas y mayoristas tienen un margen de ganancia entre 45 o 40% referente a lo que se le paga al productor. Y el productor es el que asume todos los riesgos en la producción. O sea, si es que hay una helada, si es que hay una plaga, quien sufre la pérdida total es el productor. Mientras que el intermediario, pues, lo que hace es ya comprar la producción lista, ¿no? En cuanto a la tendencia al monocultivo, ¿cuál es el efecto que tiene sobre las agricultoras familiares? Por un lado, mina la diversidad de productos, afecta también el autoconsumo de la familia y desplaza a los cultivos ancestrales locales, entre otras cosas, ¿no? Ahora, quisiera hablar un poco del marco constitucional y legal que tenemos en nuestro país. La Constitución ecuatoriana respecto a espacios de mercado, en el artículo 281, el literal 10, menciona que deben haber espacios con equidad entre las zonas urbanas y rurales, y en el literal 11, espacios que impidan el monopolio y la especulación, y que se fomenten sistemas justos y solidarios de comercialización. Adicionalmente, la Ley Orgánica del Régimen para la Soberanía Alimentaria dice que el Estado estimulará la producción agroecológica, orgánica y sustentable a través de mecanismos de fomento, programas de capacitación, líneas especiales de crédito y mecanismos de comercialización, tanto en el mercado interno como externo. Frente a esto, el Ministerio de Agricultura en el año 2011 pasó por un proceso de reforma institucional. En el Ministerio existía un proyecto con fondos internacionales que se llamaba el proyecto CIALCO, Circuitos Alternativos de Comercialización, CIALCO. Este proyecto logra tener mucho interés por parte del ministro en ese entonces, Ramón Espinel, quien en el proceso de reestructuración quiere ubicar un espacio mucho más visible, que no sea solamente un proyecto, sino que sea parte de la estructura del ministerio. Entonces, en septiembre del 2011, que se implementa esta estructura, se crea primero un viceministerio de Desarrollo Rural y como parte de este viceministerio, la Coordinación General de Redes Comerciales, cuya misión es impulsar estrategias para la comercialización alternativa de alimentos provenientes de organizaciones campesinas con la finalidad de incentivar un comercio justo para la agricultura familiar y campesina. Ojo aquí que entonces el ministerio no es que estaba inventando entonces la comercialización alternativa, sino al contrario, era un logro de las organizaciones campesinas el poder colocar dentro de la estructura institucional, dentro del aparato estatal, un espacio que visibilice sus estrategias de comercialización por las que ellos habían luchado desde hace muchos años. Y pues se crea la Coordinación de Redes Comerciales. ¿Y cuáles son estas estrategias de comercialización alternativa de la agricultura familiar y campesina? Son espacios de venta directa al consumidor, siendo este consumidor de diferente índole. Puede ser un consumidor familiar, puede ser un consumidor institucional, puede ser una institución privada, puede ser una institución pública, puede ser incluso cuando hablamos de exportación, ¿no? Y generalmente bajo principios de comercio justo, ¿sí? Ese tipo de consumidores. Condiciones equitativas de intercambio para ambas partes, y esto es lo más importante, ¿no? de los circuitos cortos, de las estrategias alternativas de comercialización. Fomentar además relaciones que superen la compra-venta de productos, y más adelante voy a profundizar un poco más sobre esto. Vincula al consumidor con el productor. Como les decía en un principio, ¿no? Cuando hablábamos de los sistemas agroalimentarios mundiales, donde estamos totalmente desarraigados de lo que estamos consumiendo. En la presentación anterior hablábamos del consumo responsable en cuanto a ser consumidores informados de nuestros derechos, ¿no? Y vemos también el consumo responsable un poco más allá, también en pensar de dónde viene lo que estamos comiendo, ¿no?
Si es que un niño pequeño va a un supermercado, realmente en las ciudades grandes no tiene ningún vínculo con el origen de la comida que está allí expendiéndose. No tiene idea de dónde vienen las zanahorias, no tiene idea de dónde viene la leche que está en el cartón o en la funda, no tiene idea de dónde vienen los huevos. Hay esta desvinculación total, ¿no? Que es parte de, igual, una de las características del sistema agroalimentario actual. Se valora el trabajo del agricultor. Nuevamente, ¿no? Vinculado al acceso a los alimentos, tanto en mercados como en supermercados. Nosotros tampoco tenemos idea de dónde vienen los productos. Hay un comerciante que tal vez nos podrá, si es que tenemos algún interés de preguntar de dónde viene, tal vez nos puede decir del Valle X, pero no tenemos idea de cómo fue producido, ni tampoco quién lo produjo, ¿no? Y el trabajo del agricultor queda totalmente relegado. En las cadenas de supermercados vamos porque es mucho más cómodo tal vez, incluso suele ser una característica medio de estatus. 80% de la clase media y alta compra en supermercados, ¿no? Y no estoy tratando de demonizar el tema, simplemente es la realidad, así funciona. Se da un mantenimiento de la identidad cultural gastronómica productiva. Muchos de los alimentos preparados, de las comidas, de las recetas, están vinculados a los ingredientes, a los productos locales. Y en nuestro país, nuevamente, mencionando la diversidad que tenemos en nuestro país, también la diversidad gastronómica es súper amplia. Últimamente se han hecho algunos esfuerzos de parte de varios espacios en cuanto a poder retomar esa identidad gastronómica que tenemos, que está totalmente vinculada también a los productos locales que tenemos y que son súper diversos. ¿Qué buscan estos circuitos cortos, estos circuitos de proximidad? Son mecanismos de comercialización diferenciada. Primero, promueven producción diversificada, no trabajan con rubros aislados. Segundo, permite al consumidor tener acceso a productos frescos y sanos. Cuando un consumidor conoce al productor que está ofreciéndole algún producto, se genera un vínculo de confianza y de responsabilidad mucho mayor que cuando vamos donde un comerciante, ¿no? La persona que me está vendiendo las papas, la lechuga, lo que sea que voy a estar comprando, fue él quien estuvo produciendo, quien trabajó la tierra, quien estuvo pendiente de las plagas, fue él el que puso o no puso agroquímicos. Y ahí se comienza a generar estos espacios de confianza que también voy a emplear más adelante. Se da la producción, consumo y el desarrollo local, ¿no? Se acerca totalmente entonces el consumidor al espacio de producción. Se da una valoración de la agricultura familiar y campesina y existe esta comercialización directa que genera las relaciones de confianza. Es interesante que la cooperación alemana está haciendo un trabajo alrededor del cambio climático y cómo desde la agricultura se puede ir afrontando el cambio climático, ya sea en términos de remediación o de adaptación al cambio climático. Y uno de los espacios en cuanto a la producción agrícola que llamaba la atención era la producción de la agricultura familiar y campesina y en particular también los espacios alternativos de comercialización, estos circuitos cortos. Donde tenemos un menor también consumo de combustibles, por ejemplo, en el desplazamiento de los productos. No están recorriendo distancias largas. Y la producción misma, como digo, ya que existe este vínculo más cercano con el productor, la tendencia es a que esa producción sea o sin químicos o cada vez con menos químicos, ¿no? Y en muchos de los casos agroecológicos, de hecho. ¿Qué tipos de circuitos alternativos de comercialización hemos identificado? Como digo, esto no es un invento del MAGAP, es más bien el poder visibilizar las estrategias que los agricultores están implementando para encontrar canales de distribución para sus productos. Uno de esos es el pie de finca, donde literalmente al pie de la finca hay un puestito donde el agricultor está ofertando los productos de su finca. Ferias campesinas, que tal vez es una de las estrategias más difundidas y reconocidas. Canastas de productos donde los agricultores organizan una canasta con los productos que ellos tienen en temporada y venden a familias o instituciones. Abastecimiento a catering, ofertando a un proveedor de catering la materia prima, los ingredientes, los productos agrícolas directamente del productor al catering.
Tiendas campesinas, que son espacios más especializados de productos directamente desde los productores, ya sean frescos o procesados. La compra institucional, sobre todo hemos visto esto en asociaciones, por ejemplo, de restaurantes que se vinculan con productores. El interés por parte de los chefs es bastante alto en cuanto a poder tener productos frescos, conocer quién está produciendo lo que ellos están cocinando y mientras más gourmet, digamos, es la cocina, mayor el interés del chef de saber de dónde viene lo que está él cocinando, preparando y ofertando a sus clientes. La exportación campesina, que les decía, sobre todo bajo principios de comercio justo, y la compra pública como una herramienta bastante importante en cuanto a hacer un circuito directo y buscando algunos cambios que se están implementando. Desde el año anterior hemos estado trabajando alrededor de la creación del Instituto de Provisión de Alimentos, pensado siempre en que sea un espacio de inclusión para la agricultura familiar campesina. Hay algunos programas de alimentación, no hay tantos programas de alimentación del Estado, más bien el Estado compra bastantes alimentos. Básicamente el programa de alimentación que existe es el desayuno escolar. Sin embargo, el Estado compra alimentos para la alimentación en hospitales, en cárceles, en regimientos militares, y esto sucede en todo el país. El Instituto de Provisión de Alimentos, que les digo fue creado a finales del año anterior, busca entonces a través de estos espacios priorizar la compra local de productos que se dan a nivel local para abastecer estos espacios, ¿no? Y entonces priorizando a la agricultura familiar y campesina y los productos que puede ofertar. De hecho, se están haciendo algunos cambios en las dietas del desayuno escolar y se busca comenzar a incluir frutas, por ejemplo, versus el modelo que está en transición de productos netamente industrializados, ¿no? Tratar de incluir entonces frutas locales y otro tipo de productos locales. Ahora, ¿qué impactos generan estos circuitos cortos en la economía familiar y campesina? Primero y por sobre todo, el productor recibe 100% del precio que se da por los productos. Si el productor está acortando ya la cadena de intermediación, si ya no está necesitando de un intermediario para vender sus productos y vende directamente al consumidor, todo lo que se paga lo recibe él. Y en caso de consumidores familiares, sobre todo, el precio generalmente es más bajo. No, es más bajo que lo que puede el consumidor encontrar en otro espacio, ya sea en mercados o supermercados. Además tienen una certidumbre de los precios porque en la gran mayoría, sobre todo de ferias y canastas, fijan un precio que puede ser semestral o anual para todos los productos. No dependen de la fluctuación de oferta y demanda, no dependen del mercado. Establecen su propio sistema, ¿no? Calculan costos de producción promedio de los agricultores y establecen un precio, y ese precio se mantiene, lo cual es un beneficio para el productor y también para el consumidor, que sabe que si con $20 voy a la feria, sé que todas las veces que voy a la feria voy a poder traer el mismo número de productos, y no va a depender de que cada día el precio subió o bajó, que es lo que generalmente sucede en los mercados convencionales. Se fomenta la producción sana o inclusive agroecológica. Como les decía, existe esta demanda por parte del consumidor por productos sanos, ¿sí? Por productos que no tengan químicos. Y entonces se va fomentando este tipo de producción. En ese sentido les comento tal vez una experiencia que estamos desarrollando en el Ministerio, donde una asociación de productores en un valle cercano de Cayambe están entregando canastas tienen 22 productos, todos agroecológicos, lo entregan mensualmente en este momento, tiene un costo de $20 y los funcionarios pues reciben esta canasta. La idea no es facilitar la vida del funcionario, sino a establecer justamente ese vínculo entre el productor y el consumidor. El caso del MAGAP es simplemente un ejemplo de una institución. La idea es poder encontrar estos espacios de encuentro entre una institución pública o privada, por ser un espacio mucho más fácil logísticamente para el productor para entregar sus productos. Vienen en un camión, entregan 160 canastas en un solo sitio, en 1 hora y media se acabó toda la distribución y así es como funciona. Y los consumidores quieren productos agroecológicos. Se da una diversidad de la producción. Existe también entonces la reducción del riesgo asociado a los factores externos que mencionaba antes. Se da una conservación de la identidad cultural y productiva. Se valora
el trabajo del productor por sobre el capital. Se dan oportunidades de intercambio de productos y semillas con otros productores y se establecen estas redes de productores para la comercialización. Ahora, todos estos espacios requieren necesariamente un involucramiento del consumidor. Y desde nuestro espacio también estamos muy interesados en poder ir fomentando este consumo responsable. Nuevamente volviendo al tema de las canastas, por ejemplo en el MAGAP. Pensamos que tal vez porque todos trabajamos en el Ministerio de Agricultura fue más fácil que la gente se logre involucrar a comprarle a un productor directamente, porque así esté haciendo algún tema administrativo, financiero, tiene en su mente que está trabajando en el Ministerio de Agricultura y era más fácil trabajar convencerle de que compre a un productor. Se está desarrollando esto también en otros ministerios, ¿no? En SEMPLADES, en la Secretaría del Buen Vivir, en algunos otros espacios. Pero, como digo, es fundamental esa implicación del consumidor, de decidir a quién quiero darle mi dinero finalmente. ¿Cuál es el sistema productivo que yo quiero apoyar? En este sentido hemos nosotros implementado algunas estrategias más bien de tipo local en cuanto a fomentar el consumo social y ambientalmente responsable, lo cual, como digo, tiene una implicación directa del consumidor con el productor. Hay espacios, en algunas provincias hemos encontrado, que el consumidor está tan vinculado que incluso no le denominan consumidor dentro de todo el sistema, sino que le llaman coproductor, porque él está finalmente financiando la producción agroecológica de los productores a los que les está comprando. Él está asegurando que esa familia campesina se mantenga en el campo y no tenga que buscar otra actividad y dejar el campo y dejar de producir alimentos. Entonces, yo como consumidor decido apoyar un determinado sistema productivo. Finalmente es la demanda la que determina qué tipo de producción se da. Más cuando hablábamos de los sistemas agroalimentarios, como les decía, la alcachofa, los espárragos. Existe esa demanda, hubo esa producción. Si es que hay una demanda también de productos de la agricultura familiar, la producción se va a mantener. No van a tener, como digo, que buscar alternativas por fuera de la finca. Se desarrollan las economías locales. Uno como consumidor toma una decisión reflexiva de compra de alimentos. Se fomenta el abastecimiento local y el consumo familiar de los productores y se mejoran las condiciones de vida de los productores mediante un mejor ingreso por sus productos. Y no estamos dando caridad ni nada en absoluto, sino que estamos decidiendo simplemente a quién voy a entregar mi dinero para comprar los alimentos que consume mi familia. Estas son dos de las campañas que hemos apoyado, una que es más impulsada desde el MAGAP directamente, que es esta campaña Yo Prefiero, lo sano, justo y soberano, y otra que es la campaña Qué Rico Es, que fue promovida desde un colectivo social y que es apoyada también por el Ministerio, promoviendo eso, ¿no? La vinculación de la gente con el origen de los productos, con los productores, acercando el campo a la ciudad. Ahora hay millones de siguientes pasos que se tiene que dar. Tal vez algo que no está mencionado acá y con respecto a la agricultura familiar, y por cierto el 2014 es el Año Internacional de la Agricultura Familiar declarado por las Naciones Unidas, estamos contentos realmente de un proceso de ir definiendo qué es la agricultura familiar. Tuvimos un taller nacional el mes anterior donde contamos con la participación de organizaciones campesinas, organizaciones estatales, no gubernamentales, de la academia, para construir una definición participativa de lo que es la agricultura familiar y estamos a puertas de poder decir, ok, esto es lo que consideramos en el Ecuador, esto es la agricultura familiar campesina, para poder realmente tener políticas públicas diseñadas para ese sector. En ese sentido, los siguientes pasos son visibilizar estos espacios alternativos de comercialización existente de la agricultura familiar campesina. Nosotros hemos identificado 120 espacios de comercialización alternativa que engloban alrededor de 15.000 productores. Y seguimos trabajando en otras estrategias, como digo, la compra pública es un muy fuerte instrumento para la inclusión de la producción de agricultura familiar campesina. Apoyar las estrategias de comercialización desarrolladas por la agricultura familiar campesina, lo cual implica, como digo, la visibilización es una parte. Otra es el poder apoyar en temas de equipamiento, de fortalecimiento organizativo. Las ferias campesinas no son un evento anual de la Feria de la Naranja, por ejemplo, o este tipo de cosas. Es una feria permanente que funciona
a veces 2 veces a la semana, a veces mensualmente, tienen su frecuencia, pero es permanente. En ese sentido, poder ayudar en la gestión, por ejemplo, con municipios para poder encontrar espacios, es una de las cosas más difíciles para los productores. Poder gestionar un espacio donde pueda funcionar la feria. Como dijimos, ¿no? Los mercados locales no dan el espacio, en la gran mayoría, no dan el espacio para los productores. Es un espacio liderado por los comerciantes. Desarrollo e implementación de estrategias masivas de consumo responsable. Esto es fundamental porque es el consumidor el que va a determinar el que se mantengan o no se mantengan este tipo de sistemas productivos, como les dije. Y diseñar políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar campesina. Entonces, nada más como conclusión, quisiera recalcar esto, ¿no? Desde el espacio del Ministerio no se ha buscado el inventar el agua tibia, sino más bien es un posicionamiento de los agricultores, de los campesinos, el poder institucionalizar un espacio estatal que fomente esos espacios alternativos de comercialización, esos circuitos cortos. Y esto también es un llamado tal vez a cada uno de nosotros como consumidores, que todos los días en nuestras casas estamos comiendo y nosotros decidimos qué comida llevamos y qué sistema apoyamos, ¿no? De poder informarnos, como veíamos en la presentación anterior, no solamente informarnos, sí, del contenido de los alimentos y de nuestros derechos como consumidores, sino también de informarnos qué es lo que estamos apoyando. Y bueno, gracias por su atención. Por si acaso ahí mi correo electrónico.